En nuestro primer video sobre este importante documento secreto nazi, descubrimos que los alemanes, a través de la división Ahnenerbe, realizaron expediciones al Tíbet y los Himalayas durante la Segunda Guerra Mundial en busca de conocimientos ancestrales. Estos textos hablan sobre la historia oculta de la Tierra, sus antiguos dioses o posibles visitantes extraterrestres y las civilizaciones que habitaron el planeta mucho antes de lo que la historia oficial reconoce. En esta segunda parte, profundizaremos en uno de los hallazgos más controvertidos, los documentos que describen la evolución humana desde una perspectiva totalmente distinta a la que conocemos. ¿Podría Ahnenerbe haber descubierto evidencias de que nuestra especie fue influenciada por civilizaciones avanzadas o incluso por seres de otros mundos? ¿Qué secretos guardaban esos manuscritos tibetanos que tanto interesaron a los nazis y luego al KGB? Acompáñenme a desentrañar estos misterios y a explorar cómo estos documentos podrían cambiar nuestra comprensión sobre los orígenes de la humanidad. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Agencia de Inteligencia Soviética, el KGB, descubrió un impactante conjunto de documentos secretos alemanes en Berlín. Documentos que habían sido ocultados por la temida SS y su división científica secreta, Ahnenerbe. Estos materiales clasificados, hallados por la Agencia de Contrainteligencia Soviética SMERS, incluían mapas navales, cuadernos encriptados y órdenes firmadas personalmente por Adolf Hitler y el Reichsführer SS Heinrich Himmler. La organización científica Ahnenerbe fue fundada en 1935 por orden personal de Adolf Hitler. Desde 1938, toda la investigación científica en Alemania se ha llevado a cabo bajo la supervisión del Departamento Científico de la SS Ahnenerbe. La Ahnenerbe se dedicó a investigar la historia antigua y el patrimonio cultural de la raza aria. Se centró en temas como la arqueología, la etnografía y el ocultismo. Los nazis estaban profundamente interesados en las teorías mitológicas y esotéricas, algunas de las cuales se relacionaban con la idea de cataclismos, Armagedón y el concepto de una civilización oculta perdida. Algunos miembros de la Ahnenerbe, como Heinrich Himmler, estaban especialmente interesados en las prácticas ocultas y las ideologías místicas. De los materiales de Ahnenerbe, Evolución humana, la primera raza raíz. Hace 350 millones de años se creó el llamado primer hombre etérico. Según se desprende de los textos de los almanaques de Ahnenerbe, fue creado en la indestructible y sagrada tierra de Agarte, en el interior de la Tierra, la cuna de la humanidad, por los antepasados lunares, es decir, los dioses que vivieron en el planeta Ícaro, que desapareció hace 1.5 millones de años. La Luna en ese momento era un satélite de Ícaro, que orbitaba alrededor del Sol a una distancia de 2.3 UA, y la Tierra giraba en una órbita a una distancia de 1.8 UA. Dos satélites orbitaban alrededor de la Tierra, Lel y Paston. Por lo tanto, resulta que los dioses que crearon al hombre eran de Ícaro, es decir, antepasados lunares. Durante este periodo, se formó un mundo aislado dentro de la Tierra con un clima estable, no sujeto al entorno agresivo externo y desastres naturales, con fuentes de agua dulce. Una temperatura aceptable para la creación de formas de vida vivas. Las primeras personas, si es que se las podía llamar personas, tenían una envoltura eléctrica etérica de 52 metros, por lo que se les llamó la raza de los ángeles. Eran asexuales y se reproducen por división. La evolución humana es algo similar a un experimento médico, cuando se hace crecer un pollo, un embrión a partir de un huevo roto en una placa de Petri de laboratorio, que se forma a partir de la masa de proteína yema etérea, compactándose en un cuerpo físico. De manera similar, la raza etérica de los ángeles, como resultado de una larga evolución, se condensó en un cuerpo físico. Cada raza raíz incluía 7 subrazas. De las últimas 3 subrazas, surgió la siguiente raza raíz. El pueblo etérico de la primera raza dejó de existir como resultado del avance evolutivo de los hiperbóreos hace 110 millones de años. El camino evolutivo de la raza de los ángeles fue de 240 millones de años. La segunda raza. La raza hiperbórea.
Hace 200 millones de años, como resultado de un largo ciclo evolutivo, los hiperbóreos surgieron de las tres últimas subrazas de la primera raza raíz. Una raza de transición de personas que pasaron de una envoltura informe, etérica, a un cuerpo físico condensado. La altura de los primeros hiperbóreos era de 36 metros. Al principio eran asexuales y se multiplicaban por división. Tuvieron que pasar otros 82 millones de años para que los hombres de esta raza se reprodujeran por gemación y otros 44 millones de años para que se reprodujeran por óvulos. Los hiperbóreos dejaron de existir como resultado del avance evolutivo de los lemurianos hace 18 millones de años. La tercera raza de lemurianos, nacidos de huevos. Hace 28 millones de años, apareció la raza lemuriana. Desde el comienzo de este ciclo, los seres humanos se reproducían con huevos. Al mismo tiempo, en la Tierra no solo había seres humanos asexuales, sino también animales. La altura de los seres humanos era de 18 metros. Tuvieron que pasar 100 millones de años para que apareciera un ser bisexual, andrógino. Los primeros seres bisexuales, hermafroditas, medían 6 metros. Tenían un cuerpo físico blando que estaba impregnado de corrientes magnéticas y tenían un apetito sexual insaciable, lo que contribuía a una reproducción rápida. De manera similar, se reproducen los individuos bisexuales de las liebres marinas, que no evolucionaron hasta convertirse en mamíferos del mismo sexo hasta nuestros días. En la actualidad, siguen naciendo hermafroditas entre los seres humanos. Así, según el Ministerio de Sanidad de la RSFSR, en 1979 nacieron 30 hermafroditas. Los órganos internos de los primeros lemurianos estaban emparejados. Tenían 2 corazones, 2 hígados y 2 vasos. Un corazón era responsable de bombear la sangre arterial, el otro la venosa. Los lemurianos tenían 2 gargantas y 2 estómagos. Los alimentos proteínicos llegaban al estómago ácido, moderno, que segregaba ácido clorhídrico. Los alimentos con carbohidratos llegaban al estómago alcalino, cuyos restos se presentan en forma de un páncreas moderno. Ambos estómagos estaban conectados por un duodeno que desembocaba en el intestino. La atmósfera en la Tierra era más etérea y vaporosa. Muchos metales que finalmente se volvieron sólidos estaban en estado líquido y gaseoso. La mente de los primeros lemurianos estaba latente con una fuerte vida física. El habla y la autoconciencia estaban ausentes. El hombre era una bestia luchadora. El foco de la fuerza vital se encontraba en la zona de las glándulas suprarrenales y desarrollaba principalmente la resistencia a los golpes. Hace 18 millones de años, en la era de los lemurianos, ocurrió en la Tierra un acontecimiento de suma importancia. Con una misión humanitaria, los dioses vinieron de Venus, grandes maestros, hijos de la llama con el objetivo del desarrollo humano. Su aparición se asoció con la separación de los sexos y la llegada de la muerte en relación con la inmersión de las personas en la materia sólida, así como con la inculcación en las personas de las propiedades del individualismo, ya que anteriormente las personas tenían una conciencia grupal y una mente colectiva, como las hormigas. Los grandes maestros, disfrazados de criaturas parecidas a animales, se convirtieron en líderes y sacerdotes para conducir a la humanidad más joven a las alturas de la perfección espiritual. Hay lenguaje, artesanías primitivas que se asociaban con la fabricación de pieles de animales salvajes, se desarrollaron conocimientos en diversas áreas de la vida y la medicina. Se están produciendo transformaciones evolutivas en el mundo animal. El número de especies ha crecido significativamente. Sin embargo, algunas especies animales se volvieron bisexuales solo con el tiempo. Representantes del mundo animal como los plesiosaurios y los pterodáctilos fueron contemporáneos de los lemurianos hasta el final de la tercera raza. Según la información proporcionada por los científicos alemanes, durante este periodo había 2 millones de especies de plantas, 4 veces más que la flora actual del planeta. 900.000 especies de peces e invertebrados, 1 millón de especies de aves, 3 millones de especies de animales y alrededor de 400.000 criaturas antropomorfas.
un total de 4.9 millones de especies. En la biosfera moderna hay 200, las 400.000 restantes, especies de primates, de solo 4 antropomorfas, gorilas, chimpancés, orangutanes y gibones. Si tenemos en cuenta que el planeta estaba cubierto de vegetación de varios niveles, entonces es probable que tal cantidad de criaturas antropomorfas y especies de animales salvajes vivieran directamente en las copas de los árboles gigantes y distribuyeran esta fauna por sus territorios. Los primeros hombres cultos y dedicados renunciaron voluntariamente a la alimentación animal, desarrollando el autocontrol sobre los instintos y un apetito sexual imperecedero. La misión humana de los dioses de Venus terminó con la sustitución de sus propios maestros por hombres dedicados, mucho más tarde, en la época de los Atlantes. La mayoría de los lemurianos permanecieron groseros, con una inteligencia poco desarrollada y un apetito sexual insaciable. La bestialidad estaba muy extendida. Es por esta razón, como debe considerarse, que los primeros monos fueron el producto de la actividad sexual de los lemurianos. Los lemurianos tardíos erigieron estructuras de piedra megalíticas que han sobrevivido hasta nuestros días en Perú, Inglaterra, Stonehenge y otras partes del mundo. Y también aprendieron los conceptos básicos de la construcción de los grandes maestros. La base de la construcción se basó en el principio de cortar una montaña sólida y una roca enriqueciéndolas con polvo de translationum, obtenido por disolución de oro a una temperatura de 5500 grados. Con la ayuda de unas tenazas gigantes de la categoría Bahar, armas de los dioses, llevaron a cabo la fundición a gran escala del oro en el campo de la construcción y la extracción de megabloques. Sobre la roca se colocan unas placas de oro muy finas que se evaporan mediante un arco eléctrico durante 70 segundos. Cuando las placas brillaban con una luz brillante y se convertían en polvo, la piedra se podía cortar como plastilina y modelar en cualquier forma. El oro, purificado por el fuego, como lo llamaban los aztecas, se utilizó para mover monobloques gigantes y plataformas de piedra. El polvo se vertió sobre la placa y luego se produjo un sonido y vibraciones de alta frecuencia que permitieron mover enormes plataformas de piedra por el aire. Un método similar se utilizó en la construcción de pirámides. La causa de la desaparición de Lemuria, hace 1.5 millones de años, fue la muerte de Ícaro, Venus. El continente lemuriano se extendía a lo largo del Ecuador, desde la actual África hasta Australia, hasta el sistema montañoso del Himalaya. Hace 1.5 millones de años, se produjo una reestructuración de los planetas interiores del sistema solar debido a un evento catastrófico causado por la colisión del planeta de hierro. Este planeta orbitaba alrededor del Sol en una órbita elipsoidal a una distancia de 820,4 unidades astronómicas, aproximadamente 123.060 millones de kilómetros. En la colisión se vio involucrado el planeta Ícaro, que orbita alrededor del Sol a una distancia de 2,3 unidades astronómicas. Como resultado, los restos de este impacto formaron más tarde el cinturón de asteroides, mientras que los fragmentos de hielo polar dieron origen a los cometas. El núcleo de Ícaro se convirtió en el nuevo planeta Venus, 0,72 unidades astronómicas, que ocupaba la antigua órbita de Marte, que, a su vez, cambió su órbita y se alejó del Sol a una distancia de 1,52 unidades astronómicas. La Tierra, que antes de la muerte de Ícaro giraba a una distancia del Sol igual a 1,8 unidades astronómicas, se movió a una órbita más cercana al Sol a una distancia de 1,5 unidades astronómicas. El antiguo satélite de Ícaro, el planeta Luna, comenzó a girar alrededor de la Tierra, y los satélites de la Tierra, los planetas Lel y Faetón, murieron en este desastre. Los restos del Faetón se arrastraron a lo largo del cinturón del ecuador terrestre, destruyendo el continente de Lemuria, así como la mayoría de las especies de grandes animales y dinosaurios. La Luna, debido a su distancia de la Tierra, permaneció intacta, pero las consecuencias de esta catástrofe aún son visibles a simple vista en su superficie. Durante los siguientes cientos de años, la mayoría de los lemurianos murieron debido a los desastres naturales que asolaron la Tierra.
La muerte de la mayoría de los lemurianos condujo a la selección de su mejor parte, restante, que formó la séptima subraza, la tercera raza indígena de los protoboreanos, a partir de la cual se formó posteriormente una raza atlante razonable y civilizada. La cuarta raza atlántica. Los primeros atlantes aparecieron hace 5 millones de años. Los primeros atlantes, los murmudones, aparecieron en la época de los lemurianos hace unos 5 millones de años en una isla separada en el Océano Atlántico, que estaba aislada del mundo exterior. Eran gigantes de 4 metros con cabezas grandes, con color de piel rojo, blanco y amarillo. Como resultado del desarrollo evolutivo, su tamaño corporal disminuyó. La siguiente subraza de atlantes está formada por los llamados autóctones, personas de unos 3 metros de altura, que existieron hace unos 2.5 millones de años. La esperanza de vida media de los murmudones y los autóctones era de unos 600 años. Aproximadamente en esta época, se formaron las siguientes subrazas atlantes, blanca, roja, amarilla y negra, que se desarrollaron de forma constante e independiente unas de otras en 7 partes del mundo. Los métodos de gestión de las personas por parte de los grandes maestros siguieron siendo los mismos. Se convirtieron en predicadores y gobernantes de muchas generaciones de la humanidad y los desarrollaron independientemente unos de otros. La primera civilización atlante desarrollada fue la civilización tolteca, que existió hace aproximadamente 1 millón de años. La altura del hombre era de 2.5 metros. Los toltecas tenían rasgos faciales proporcionados y su esperanza de vida media era de unos 300 años. Los toltecas tenían un sistema de escritura y leyes desarrollado. Eran capaces de reproducir textos y escribir en finas placas de metal que guardaban en estuches de cuero. Tenían escuelas y universidades. Los maestros blancos tomaron prestados conocimientos excepcionales. El primer estado insular legendario se creó en la isla Atlántida, que ocupaba la mayor parte del Océano Atlántico. Su capital era la ciudad de Golden Gate, que se distinguía por su majestuosa arquitectura, columnas doradas, monumentos y fuentes. En todas las partes de la Tierra, los atlantes construyeron templos en forma de cúpulas doradas esféricas que disipaban los flujos de energía e influían positivamente en la biosfera de la Tierra. Debido a los cambios en la arquitectura antigua de los templos, cuando se comenzaron a colocar cruces en cúpulas esféricas, la biosfera terrestre perdió una masa significativa debido a la falta de ondas electromagnéticas sedantes que afectaban el crecimiento y desarrollo positivo de la flora y la fauna. En la Atlántida había un destacamento de pilotos, los llamados Bimans, que se desplazaban hace 850.000 años por la atmósfera y el espacio. El arma atlante Tatak, que heredaron de los grandes maestros, se utilizó en la conquista de otros pueblos. Como se desprende de los textos de los manuscritos antiguos, con la ayuda de un rayo dirigido, los atlantes podían destruir ciudades enteras y destruir el mundo de un solo golpe. Al parecer, se trata de un emisor de bitón de alta frecuencia, que tiene un efecto perjudicial sobre los organismos vivos y el sistema nervioso central de los organismos vivos. Hace 850.000 años, los líderes de la Atlántida organizaron una rebelión contra los dioses debido al desacuerdo con la diferencia existente en el número y las dimensiones que existía entre la gente. Tradicionalmente tiene 5 dedos en ambas manos y, en consecuencia, el sistema de medición de 10 dimensiones y 6 a 12 dimensiones, sistema de medición de los dioses, con 6 dedos en ambas manos, con el que la gente era difícil de tratar. El sistema de medición de 12 dimensiones impuesto a la gente provocó desacuerdos que llevaron a un levantamiento que terminó en la mayor tragedia en la historia de la Tierra. Los líderes de la Atlántida, que desafiaron a los dioses, cometieron un error irreparable, que llevó a un cambio en el tiempo y a la muerte de una gran parte de la isla de la Atlántida. Los líderes de la Atlántida enviaron a sus pilotos Vimana para destruir Agartha, el refugio de los dioses dentro de la Tierra. Con la ayuda de las armas de los dioses, los Vimanes enviaron un rayo de un cristal de poder desde el espacio al centro de la Tierra, lo que provocó una explosión de poder inaudito y la división de la isla de la Atlántida.
cuya parte principal se hundió en las profundidades del océano. El mar de los Sargazos se encuentra ahora en este lugar. La mayoría de los dioses que vivían bajo tierra y disfrutaban de los beneficios del paraíso que crearon murieron debido a la explosión termonuclear del núcleo interno. Después de esta tragedia, la Tierra cambió su órbita alrededor del Sol a una distancia equivalente a un UA al día en lugar de las 48 horas que normalmente componen las 24 horas que tenemos nosotros. Algunos de los atlantes supervivientes formaron la humanidad moderna. Una explosión interna en el interior del planeta provocó el desplazamiento de los polos electromagnéticos y geográficos. Los toltecas fueron reemplazados por acadios, representantes de la raza blanca que reinó en la Tierra hace unos 600.000 años. Entre ellos se encontraban semitas, que se distinguían por su beligerancia, energía y excelente salud. La mayoría de ellos se convirtieron en nómadas. Los rasgos distintivos de esta subraza eran la pendenciera con los vecinos, la venganza y la desconfianza. Sus descendientes fueron los judíos, los incensarios del norte de África, los Kabul-Kains, los Kabul-Nains del norte de Indostán. Los acadios hicieron la guerra a los semitas y los derrotaron. Se distinguieron por su espíritu emprendedor y fueron colonos, lograron grandes éxitos en la ciencia, la navegación, la astronomía y la astrología. Construyeron grandes ciudades y establecieron contactos con las regiones más lejanas de la tierra. Sus descendientes directos fueron los fenicios y los pueblos del Mediterráneo. La última subraza de los atlantes son los mongoles, que descienden de los turanios y se establecieron en las estepas de Siberia Oriental. Eran nómadas y agricultores. En el año 450.000 AC llegaron a la Tierra los dioses del planeta de hierro. Tras la muerte de la Atlántida y de los dioses de Venus, como se desprende de los textos de los almanaques de Ahnenerbe, los científicos alemanes tenían a su disposición el original del legendario manuscrito de la Lista de los Reyes, compilado por el filósofo e historiador egipcio de la antigüedad Manetón por encargo del faraón egipcio Ptolomeo de Filadelfia en el año 270 después de Cristo. En total existían 4 copias de este manuscrito. 2 de ellas fueron destruidas en el año 642 después de Cristo por los musulmanes en la Biblioteca de Alejandría. Las copias restantes se conservaron en la Biblioteca Secreta del Vaticano y en el Tíbet. En 1938, el moribundo Dalai Lama entregó una copia del manuscrito de Manetón a Ernst Schaffer en el Tíbet, en Lhasa, en el Palacio Potala. Según el texto de la Lista de los Reyes, hace 450.000 años antes de Cristo, el dios Amón llegó del planeta de hierro, planeta de los cientos de millones de años, con sus hijos Anu y Enki, quienes fundaron el reino erídico en el desierto sirio para extraer el oro necesario para la atmósfera moribunda de su planeta moribundo. Posteriormente, Anu-Enki fundó en la tierra la civilización de los invasores Anu-Enki, o Petri, Anunnaki, quienes esclavizaron a la humanidad y crearon colonias de personas en el desierto sirio. Según los científicos alemanes, los ocupantes realizaron experimentos biológicos con personas en las montañas Suruppak. Para realizar experimentos, su hermana divina Ninursak, que fundó un hospital en Suruppak, llegó a la Tierra en un bote aéreo. En el periodo hasta 199.586 AC, los dioses del planeta de hierro crearon docenas de ciudades y asentamientos de colonos. Las ciudades se construyeron en la órbita del círculo de modo que formaron un esquema de navegación en el complejo, que era claramente visible desde el espacio. Se crearon varios centros industriales en la Tierra para procesar el oro, que los dioses entregaron en forma de polvo transmutado a su planeta. Los dioses y sus guerreros tomaron este polvo como alimento, prolongando así su vida en la tierra. El polvo fue permitido para ser comido por personas que servían a los dioses para deshacerse de enfermedades graves e incurables. Como se desprende de los textos, la gente participó en la guerra entre los dioses 380.000 años antes de Cristo, pero los textos de los almanaques no lo especifican en detalle. 199.586 años antes de Cristo. Alrededor del anillo de asteroides pasa el planeta de hierro.
Sobre la Tierra, frente a él desde el Océano Pacífico, debido a la fuerza de la gravedad inversa y la antigravedad, se produce el Armagedón, como resultado del cual el agua se desplaza hacia los continentes. Los polos electromagnéticos y geográficos de la Tierra se desplazan. Se avecina la primera edad de hielo. 100.000 años a. Sean Enki y sus soldados, guerreros, se casan con mujeres terrenales y desarrollan una raza de semidioses en la Tierra para controlar a la gente. Los mismos acontecimientos se describen en el Génesis, capítulo 6.2. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y las tomaron como esposas, según el deseo de cada uno. Antes del segundo Armagedón, los dioses también dejaron una parte de la humanidad elegida, en la cantidad de 14.400 personas, para continuar la raza humana después del segundo diluvio, que ocurrió 84.386.000 años antes de Cristo por las mismas razones que el primer diluvio. 77.000 años antes de Cristo se producen erupciones volcánicas gigantes en la Tierra y, como resultado, comienza la segunda edad de hielo. La vida en la Tierra se congela durante los siguientes 500 años. 50.000 años antes de Cristo, Enki y su hermana Ninursak ceden el trono a la gente de Surukpak. Otros dioses están construyendo un nuevo reino de Misra en Mesopotamia. En el 33.770 a.C., antes del tercer diluvio, el dios Te está construyendo un complejo de pirámides en todo el mundo para salvar la tierra. Durante el Armagedón, construyeron una red de pirámides que se erigieron sobre fallas térmicas peligrosas de la corteza terrestre para evitar cambios apocalípticos en los polos electromagnéticos y geográficos de la Tierra en el futuro. También creó un complejo de pirámides en el monte Madre de Same y en la cercana Heliópolis, la Gran Pirámide de Giza, que se construyó 33.000 años antes de Cristo. También fundó Ursulim, la actual Jerusalén, que en sumerio significa la ciudad de las cuatro partes del mundo, y la brújula sumeria de los dioses no es otra cosa que la estrella de David. Porque los dioses veían la tierra no desde cuatro partes, sino desde 6 lados. Al saber de la proximidad del tercer diluvio, los dioses en guerra trazaron planes para la destrucción de la humanidad. El dios Enlil exige a sus hermanos y hermanas que no adviertan a la gente sobre el peligro inminente. Enki rompe el juramento y se lo cuenta a Sausudra, el Noé bíblico, y le instruye sobre cómo construir un barco submarino. De la misma manera, los dioses salvan a la humanidad en otras partes de la tierra, indicando lugares donde era posible esconderse en lo alto de las montañas y en cuevas, como dicen varias leyendas de pueblos de América, México, Brasil, Chile y Europa. 12.386 a.C. Las olas del diluvio cubren la tierra. El sistema de pirámides construido en todo el mundo, claramente orientado hacia el polo norte, no permite que la Tierra invierta su órbita electromagnética y geográfica. Sin embargo, las aguas del diluvio destruyeron las ciudades creadas y la civilización de las personas. Como resultado, sobrevivió más gente de la que los dioses habían imaginado. En el momento del desastre, Anu y Enki observaban el diluvio desde la órbita. Así, como resultado de la resonancia electromagnética provocada por la acción de las pirámides construidas, no hubo erupciones volcánicas previas ni fracturas de placas tectónicas, el inicio de una larga edad de hielo. Después de que las aguas descendieron a la tierra, los dioses dieron a la gente herramientas y semillas. La agricultura y la ganadería comenzaron a desarrollarse en toda la tierra. La mayoría de los dioses volaron a su planeta 5.000 años antes de Cristo, dejando a los virreyes en el planeta. Según los científicos alemanes, los dioses que abandonaron nuestro planeta dejaron en el desierto de Nazca un código cifrado en forma de pictograma que refleja exactamente el sistema de la Gran Pirámide de Misra, erigida por Ta. Según Anenerve, bajo estas coordenadas dejadas por los dioses a los iniciados se esconden los mayores secretos del universo, artefactos y armas. Según los científicos alemanes que llevaron a cabo estos estudios, el tesoro escondido bajo la pirámide de Giza podría abrirse varios años antes del inminente Armagedón.
La expedición alemana al Tíbet bajo el auspicio de la ANNERVE tenía como objetivo principal estudiar las poblaciones locales y recopilar textos y artefactos que pudieran respaldar la ideología nazi de una raza aria superior. Durante esta misión, se obtuvo una edición completa del Kanjur, el texto sagrado tibetano, que contenía conocimientos sobre civilizaciones avanzadas y seres de otros mundos. Posteriormente, se llevó a cabo la Operación Iqjamp, una expedición militar estadounidense a la Antártida dirigida por el almirante Richard D. Byrd. La operación también buscaba investigar posibles bases secretas nazis en la Antártida y explorar fenómenos anómalos reportados en la zona. Estas expediciones reflejan el interés de las potencias de la época en descubrir y explotar conocimientos ocultos que pudieran conferirles ventajas estratégicas y científicas. La búsqueda de secretos ancestrales y la exploración de territorios remotos fueron vistas como medios para obtener información que pudiera influir en el curso de la historia y en el desarrollo de nuevas tecnologías. En resumen, tanto la expedición al Tíbet como la Operación Iqjamp evidencian la fascinación y la ambición de las naciones involucradas por desentrañar misterios antiguos y contemporáneos, con el fin de obtener conocimientos que pudieran otorgarles poder y supremacía en un mundo marcado por tensiones geopolíticas y científicas.